Dentro de mi círculo de amistades más cercanas, sí, lo que prima es la poesía. Siempre hablamos de poesía, siempre compartimos poesía, siempre estamos en una panadería, en una plaza, en cualquier sitio, siempre estamos hablando de esas cosas, pensando, planteándonos posibilidades, este, Planteándose posibilidades de qué tipo. poéticas, por ejemplo, no sé, el otro día creé un personaje. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Estamos conversando hoy con Juan Lebrun, quien nos comparte su historia a sus 27 años, con 2 premios poéticos en su haber, sobre todo lo que implica para un ser humano dar estos primeros pasos cuando tienes un norte claro y quieres ser escritor. Has mencionado un asunto fundamental para quien decide escribir tanto prosa como poesía, para quien desde su juventud em, em, transita el camino de la escritura. Y es algo que es fundamental en un narrador y en un poeta, encontrar su voz. ¿Cómo fue este proceso para ti? ¿Cómo defines tú tu voz? Más allá de lo que puede uno leer en un libro como el libro de las improvisaciones, o más allá de estos textos con los que obtuviste el tercer lugar en la séptima edición del Premio de Poesía Joven Rafael Cadenas. Sí, yo me siento un niño con respecto a mi voz. Yo siento que aún estoy conociendo mi voz y estoy conociendo matices nuevos cada día, con nuevas exploraciones. Y este, mm, para mí el tema, sí reconozco cuando algo es mío, pero no sé definirlo con adjetivos de valor ni de juicio. Eh, Reconozco cuando algo es mío, además, que genuinamente sale de mí. Y cuando algo es probablemente una influencia de un amigo apropiada por mí, que también se vuelve parte de mi voz. Entonces, para mí la voz es algo muy, muy complejo que aún estoy descubriendo en mí mismo. Justamente el ejercicio de la improvisación, por el hecho de implicar la voz oral, la, la grabación, me hizo darme cuenta de una cantidad de cosas que yo no sabía de mi propia voz y de cómo yo hablaba y de cuál era mi manera de ser. Es que de hecho, yo siempre comento que cuando uno escribe, no debe perder de vista que si escribes para leerlo en voz alta, el ritmo y la musicalidad y la modulación es totalmente diferente a si escribes Sí, solamente para ser leído. Y quizá es algo que tú has notado precisamente por esta vinculación que tienes con el entorno musical, con la guitarra. sí. Eso es importantísimo. De hecho, casi todos, por ejemplo, Octavio Paz, casi todos los poetas, digamos, del siglo XX, plantean eso, que la poesía se diferencia de los demás géneros es por el tema rítmico y musical. Este, entonces, eso es muy importante, entender o tener una sensibilidad musical con las palabras cuando vas a empezar a escribir. Este, Tú tienes 27 años. sí, Cuando quizá a lo mejor en tu caso no fue tan marcado porque estudiaste una carrera como letras, en las que evidentemente todas las personas que están estudiando letras tienen una afinidad por la literatura, por la escritura, por la lectura y bueno, un libro, un manuscrito es parte fundamental de su vida. ¿Cómo has combinado todo lo que implica el trabajo de la escritura, el proceso creativo, con tus otros entornos, con una vida que está transversalizada por las redes sociales? todavía estoy descubriendo eso. O sea, no tengo una solución para eso. Pero si me estás hablando de que no tienes una solución es porque crees que hay un problema. Sí, ¿Cuál? evidentemente hay un problema. Este, Evidentemente hay un problema, este, desde el punto de vista
de las cotidianidades del día a día Ujú. y incluyendo todo lo que es hacer dinero, todo lo que es todo ese tema, este, Es decir, la productividad. la productividad, por Ajá. supuesto, claro, porque el poeta al final vive con el tiempo del sol y la luna, pues. Ujú. No vive con el tiempo del reloj. Ajá. Este, entonces, ese es como, digamos, el problema que estoy tratando de solucionar por ahora, Ujú. como poder engranar todo eso. Pero yo creo que sí se va a poder en algún momento, se va a poder de alguna forma. Tú tienes hoy, como comentaba, 27 años. Ujú, Tienes casi 15 años escribiendo, sí. aproximadamente. Desde esta experiencia quinceañera con relación a la escritura, ¿qué, em, es que no me gusta decir la palabra consejos, pero ¿qué Ujú. compartirías de tu propia experiencia con otros jóvenes que en un mundo de redes sociales quieren dar los primeros pasos en la escritura? Yo digo que vale la pena. Tú tienes un respaldo, además, el premio Joven Rafael Cadenas, este libro y el premio Ida Gramco. Es Sí, decir, que uno de los primeros pero checks que tiene que hacer una persona que desea iniciarse en el entorno de la escritura es ganar escribir, premios. escribir, escribir y presentarse en concursos. No. eh, yo creo que lo más bonito es que nada ha sido escrito, o plantearse esa posibilidad, plantearse esa posibilidad de que nada haya sido escrito y empezar a hacer desde ahí. Yo he hecho mi carrera y todo lo que he hecho de cierta forma y con cierto orden que incluso no obedece a algo que deba ser así. Este, primero, y bueno, antes de ganar los premios, incluso yo ya publicaba en revistas latinoamericanas y hablaba con algunos poetas y hablaba sobre todo con gente que admiraba. Eso sí es muy importante, hablar con la gente que admiras y perder un poco la timidez. Este, Tú sabes que yo, aunque no lo creas, yo en algún momento de mi vida fui tímida. Todavía lo sigo siendo, ujú, aunque la gente se ríe cuando yo comento que tengo miedo escénico. Y yo precisamente por timidez perdí la oportunidad de conversar con Eugenio Montejo en imagínate, una ocasión. Imagínate, esos son los episodios de mi vida en los que me arrepiento de no haber dado el paso para abordarlo y para manifestarle mi admiración, mi devoción por su trabajo poético. ya no hay que se arriesguen. La poesía que no arriesga no es poesía. La poesía que no plantea un estado limítrofe del lenguaje, una posición difícil, no es la poesía que en el futuro va a ser leída. Entonces siempre le digo a la gente que eso, hay tantos caminos literarios como poetas, ¿no? Y Ujú. cada poeta ha empezado publicando por un sitio, el otro poeta lo hizo por concursos, el otro poeta ha publicado de manera independiente, este, que nada ha sido escrito al final. Eso es lo que quiero, la conclusión. ¿Volverías a estudiar letras? ¿O cambiarías el estudio o cambiarías la posibilidad de estudiar otra carrera, siendo que desde un principio querías ser escritor? Yo volvería a estudiar letras. Volvería a estudiar letras y no por un tema necesariamente académico, nada más. Ujú. Yo conocí a muchos amigos que hasta el sol de hoy conservo como el mejor tesoro en esa carrera y conocí también a profesores impresionantes con los que luego entablé una amistad increíble. Entonces, más allá de lo académico, que por supuesto está y que es muy importante y que me formó y que me hizo riguroso, este, creo que es la experiencia total lo que más vale la pena. La experiencia con todos sus matices, las amistades, todo. Podría irme por un Oída Gramco, podría ser poemas de una psicótica, Ujú. y también El Dios de la Intemperie de Armando Rojas Guardia. Y además Armando fue maestro mío durante un tiempo. Tuviste esa fortuna. Sí, tuve esa fortuna de realmente meterme en el universo de Armando, en el universo poético
y místico de Armando. Además, nuestro único poeta místico, creo, o uno de, una rara avis, de verdad. A ver, cuéntanos por qué, aunque esto se sale de las preguntas, no importa. Cuéntanos por qué crees que es un poeta místico. Porque creo que era un poeta místico Sí. él. Creo Bueno, su que poesía, porque es mística. su poesía es mística desde el primer momento en que se plantea, se plantea un hecho carnal y un hecho del cuerpo donde se busca una especie de vacío, un vacío que para que sea colmado por la divinidad. Eh, en Armando se da algo bien particular, que es que la, la noción de mística es la noción del Armando hombre, del Armando ser humano y del Armando amoroso, esplendoroso, que encuentra en una versión de la cristiandad un camino de vida muy particular, un camino de vida asignado también por su sexualidad, un camino de vida asignado por su postura política, un camino de vida asignado por todos esos elementos que lo configuraron, incluyendo la filosofía y todo eso, que hacen que la voz poética de repente se inserte en una especie de espera, en una especie de espera por el esplendor. Bueno, ya lo saben. A leer Armando Rojas Guardia luego de Sí, esta reflexión que ha compartido con nosotros Juan sobre uno de sus libros favoritos. Que por cierto ya lo estás recomendando con esta reflexión que haces, y esta es la otra pregunta. Además de este libro de Armando Rojas Guardia, ¿qué libro recomendarías y por qué? ¿Qué libro le recomendarías a ah, jóvenes que están dando sus primeros pasos en en esta búsqueda por encontrarse quizás a través de la escritura? bueno, yo creo que me sigo quedando con los venezolanos, porque además siento que necesitamos conocernos. Y para alguien que está metiéndose en el mundo de la literatura desde aquí de Venezuela, tiene que leer a venezolanos. Entonces, creo que Poemas de una psicótica de Ida Gramco, La vara mágica de Ida Gramco. Bueno, si pueden leer todo Ida Gramco en realidad, va a valer muchísimo la pena. Ramón Palomares, es importante Que leerlo. es uno de los poetas fundamentales de principios, bueno, de mediados del siglo XX venezolano. Sí. Este, mm, bueno, el primer libro de Ramón Palomares es una belleza. Este, también Ana Enriqueta Terán es muy buena. Y Enriqueta Arbelo Larriba es importantísima. Este, mm, Porque además Enriqueta Arbelo es la poeta de la voz. Es la poeta de la voz, es la poeta de encontrar el lugar de enunciación y de entender y leer, siempre teniendo en cuenta desde dónde se está hablando. Infinito en un El junco. infinito en un junco, y me Ujú, acordé cuando ella habla de San Agustín la primera vez que vio a alguien leyendo en voz baja, ujú, porque antes todo el mundo leía en voz alta, en Grecia y en todo eso, y San ujú, Agustín se quedó tan impresionado al ver a alguien leyendo sin decir ni una palabra, sin ni siquiera modular con la boca, ujú. que yo dije, qué loco, ¿no? O sea, es que claramente la palabra siempre ha sido, o al menos en un principio fue sonido, ¿no? Sí. En un principio fue sonido carente de significación. Ujú, Cuando esos sonidos adquirieron significación, ujú, bueno, me imagino que tú, con tu estudio con tu carrera de letras, bueno, pues tienes claramente diferenciado la semiótica o la semiología, dependiendo de si lo ves por la rama francesa o por la rama mm. inglesa, lo que significa el significado, o sea, lo que es el significado y la significación de una palabra. ¿Qué dice Camila? Tenemos otro comentario de D.Percus. Ajá, Bueno, que de por sí la música y la literatura están muy unidas. Por medio de la música se aprende mucho. es así. Sí.
Al menos en un principio era así. Bueno, la Ilíada empieza así, ¿no? Cántame. Es un canto. Cántame, oh musas, la cólera del peli de Aquiles. ¿Te has aprendido algún poema de memoria? No completos. Aquí estuvo, Yo tengo un mal, que es que me aprendo los poemas incompletos. aquí estuvo una querida, querida poeta que es Gabriela Rosas, Ajá. y yo admiro la, o sea, la prodigiosa memoria que tiene para recitar todos, para declamar todos sus poemas. Pueden encontrar ustedes un texto hermosísimo de la poeta Ana María Hurtado a propósito de este poemario. En la pausa musical, hablábamos sobre lo que es la vinculación entre la literatura y la música, específicamente en la poesía. Y eso me lleva a preguntarte desde tu experiencia como escritora, desde tu experiencia como poeta. Eh, Siendo que la poesía es la madre de todas las artes literarias, ¿por qué crees que en un mundo como el de hoy no ha tenido todavía, no ocupa el puesto que tiene que ocupar? O si por el contrario, en un entorno de jóvenes como el tuyo, la poesía prima sobre todo lo que está escrito, todo lo que es literatura y todo lo que está escrito que no es literatura también. Es complicado. Pero dentro de mi círculo de amistades más cercanas, sí, lo que prima es la poesía. Siempre hablamos de poesía, siempre compartimos poesía, siempre estamos en una panadería, en una plaza, en cualquier sitio, siempre estamos hablando de esas cosas, pensando, planteándonos posibilidades, este, Planteándose posibilidades de qué tipo. poéticas. Por ejemplo, no sé, el otro día creé un personaje rumano que escribía poemas que él llamaba retratos de agua, que eran básicamente que él se iba para el parque, veía a la gente pasar y entonces en base a los nenúfares que él veía, iba escribiendo sus retratos de agua, pues él los llamaba así. Entonces, plantearse esas posibilidades de otras poéticas, de otras maneras de pensar la poesía, de verla desde aquí, desde allá, desde el otro lado, es importantísimo. Este, Esta experiencia que estás compartiendo me hace imaginar cómo es tu proceso creativo. Está marcado por la disciplina, está marcado por la intuición, está marcado por la noche, por el día. Y por ujú, supuesto, no voy a perder la oportunidad de que nos leas un texto de ese poemario, un texto que el azar ya escogió por mí. ok. ¿Ok? Yo creo que mi proceso está muy marcado por el azar Ujú, también, ujú. está muy marcado por el juego, está muy marcado por la intuición y está muy marcado también por un entendimiento. Cuando yo llegué a conocer a Rojas Guardia, yo recuerdo que lo primero que le dije a Rojas Guardia es que a mí me interesaba investigar la armonía y que para mí la armonía al final era la relación entre una cosa y otra. Y él me decía, es que es así porque tú no puedes, yo no consigo un poeta que parta de la base de que las cosas no están relacionadas. Los poetas ¿Una tienen, relación desde la causalidad no, o una relación desde la existencia misma? desde la existencia, más bien, o desde el ser también. Este, entonces es eso, tú no puedes empezar a escribir poesía sin pensar que todo está relacionado en el universo y en el mundo. Entonces, desde esa base nace la intuición. Ujú. Y creo que sí, está asignado bastante por la intuición. El día y la noche son partes de mí también. Nos queda un minuto y yo quisiera que nos regalaras una lectura de este libro, el libro de las improvisaciones. En lo personal me aproximo a los libros en muchas ocasiones de manera, eh, bueno, creo que perdí la palabra, tengo las palabras agarradas hoy en el moño. Este, oracular, Ay, genial. oracular. Y yo cuando
Juan se sentó aquí, abrí este libro y me apareció la página 47, pero además fue muy, muy gracioso esto, porque yo lo primero que le pregunté era si él tenía gatos, Mm, porque, bueno, porque de repente me vino un olor a gato. Y él lo que me respondió, sin saber por qué yo le preguntaba, era que cuando había escrito este libro, habían estado gatos. sí, Perdón, cuando el había escrito poema. este poema que abrí, habían estado gatos Había presentes un en ese gato. entorno. Yo quisiera que leas este poema, por favor. Ok. A Arturo Faraje. Por cierto, mis poemas no están titulados, sino que todos están dedicados y se diferencian es por la dedicatoria. Porque no están titulados. ¿Es parte de tu voz? Sí, creo que no hacía falta la titulación. No los pensé cuando los hice, no los pensé titulados. Y pensé que una manera bonita de diferenciarlos era con la dedicatoria, más bien. Ujú. Porque era como, bueno, hay algo de otra persona en cada poema. Arturo Faraje. Gorjea el viento las mareas tempranas, y los arreboles golpetean los tambores de madera de las plantas. El silencio de la guerra de las olas sale a mis ojos bajo un mismo nombre, vida. El rapel toma mis canas, en el viento anochezco. Muchísimas gracias por leerlo. Una pregunta final. Si tu vida dependiera en este momento de la escritura, Ujú. ¿qué harías? Mm, Este, no sé. ¿Seguirías escribiendo? ¿La dejarías? Sí, seguiría escribiendo. Yo siento que la escritura es casi patológica en mí. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Con el oído en la letra, en el que quisimos explorar a partir de la experiencia personal de Juan lo que significa tomar la decisión de avanzar en el camino de la escritura. Mm, Nos están mirando en esta entrevista que queda alojada en mi canal YouTube, ujú. que nos dejen un emoji en los comentarios de YouTube para saber quiénes son y qué les pareció esta entrevista. Escoge un emoji. Un corazón. Muy bien, Morado. muy bien, un corazón morado. Desde el corazón de todas estas mujeres maravillosas que me acompañan en Con el oído en la letra y el príncipe de la casa, Jaylin Acevedo, despedimos esta edición de Con el oído en la letra que llegó a ustedes gracias a Amanatur. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.